Hola, bienvenidos a un nuevo video tutorial. El día de hoy vamos a hablar sobre la presión hidrostática, cómo actúa sobre las superficies diferentes a las horizontales. O sea que vamos a hablar sobre la presión que aplica sobre paredes verticales u oblicuas. Para poder entender esos conceptos y para poder llegar a obtener nuestras ecuaciones es necesario que entendamos lo siguiente. Vamos a suponer que este es un tanque. Este es un tanque que está lleno de un fluido líquido. Puede ser cualquiera, está azul como si fuera agua, pero puede ser cualquier fluido, aplica igual. Entonces vamos a recordar un concepto fundamental de presión, que era donde decíamos que si yo tengo una molécula o una partícula que tengo allí en esa altura específica, yo sé que la presión que actúa sobre esa partícula es igual a la densidad por la altura que hay desde la partícula hasta el borde libre. Entonces, si yo fuera a estudiar cómo actúan las presiones y yo voy a escoger un punto cualquiera sobre esta pared que es vertical, yo puedo decir lo siguiente. Si yo tomo ese punto, yo puedo decir que ese fluido me está ejerciendo una presión sobre esa pared justo en ese punto, en este punto que tenemos acá, y esa presión va a ser igual a la densidad por la altura. ¿Cuál altura? A la altura A, tal como apreciamos acá. Aquí está la altura A, entonces la presión A será igual a la densidad, que es constante en todo el fluido, por la altura A. Si yo tomara un punto más abajo, como el que tengo acá, digamos para un punto B, fijémonos que aquí la presión para ese punto B va a ser igual a la densidad del fluido que está todo en toda la superficie multiplicado por la altura B. Ahora fijémonos que la altura es diferente. Si las alturas son diferentes, siendo la altura B mayor que la altura A, por lo tanto la presión B va a ser mayor, por eso tenemos este vector más grande. Si tomamos igualmente otro valor para un punto que está más abajo, un punto final C, yo sé que la presión en C, como ya lo vimos para todos los ejemplos anteriores, va a ser igual a la densidad por la altura C, que es esta que tengo acá, completamente toda su altura. Entonces podemos sacar una conclusión inicial, y es que en la medida en que vamos aumentando la profundidad, los valores de las presiones van aumentando igualmente. Como la ecuación es una ecuación lineal, entonces esas presiones van aumentando de manera lineal. Si yo estudiara toda la superficie plana, toda esta superficie plana que estoy mirando acá, toda esta pared, si yo la estudiara toda y la analizara parte por parte, yo podría obtener este esquema de vectores, donde, como vamos observando, todos los vectores van aumentando en la medida que vamos aumentando nuestra profundidad. Como la idea es que nosotros podamos convertir todos estos vectores de fuerza o de presión, pero estos son fuerzas aplicadas sobre un área muy pequeña, yo lo puedo aplicar sobre toda esta línea, yo debo obtener un valor característico de todos esos vectores, porque están todos variando. Entonces lo que nosotros hacemos es que vamos a partir esta línea de vectores justo en L medios, y allí voy a trazar una línea. Al trazar esa línea que está aquí justo en L medios, al trazar esta línea yo voy a dividir esta altura, esta longitud en dos. Entonces fijémonos qué va a pasar aquí con esta parte. Si yo cortara estos vectores de fuerza, si yo los cortara, fíjense, y me los paso para arriba y luego los volteo al otro lado, fíjense que logré unificar todos los vectores y poner todos los vectores de un mismo tamaño. Pero ¿cuál va a ser el vector, el tamaño de ese vector? Es exactamente el mismo valor del vector que está justo aquí en el centro, donde hacía el corte. Si esta pared tuviera una superficie rectangular, por ejemplo, coincidiría con el h al centro de gravedad o con la altura del centro de gravedad que está justo en donde está este vector azul. O sea que automáticamente todas estas fuerzas se convierten en la misma fuerza que el vector azul, y el valor de este vector azul va a ser el de densidad por h, pero efectivamente solamente h al centro de gravedad. Entonces, como estamos recordando que la presión de un fluido va a ser igual a la densidad por la altura, todos tienen el mismo valor, que es la altura del centro de gravedad. Todos van a tener ese mismo valor. Entonces miremos esta ilustración. Si tengo entonces que esta es la pared que estoy estudiando y estoy diciendo que todos mis vectores tienen el mismo valor que h al centro de gravedad, yo debo tener en cuenta que esto se tiene que ver en 3D. En tercera dimensión. ¿Por qué en tercera dimensión? Porque este tanque tiene una profundidad, y vamos a ver entonces cómo esa profundidad me va a afectar mi sistema de ecuaciones. Entonces fijémonos, si tengo aquí que estos vectores eran iguales a este,
a este azulito, que yo sé que la presión es igual a la densidad por H al centro de gravedad, para yo poder obtener toda esta línea, pues yo tendré que multiplicar por esta altura H que está aquí. Pero como esto tiene profundidad, entonces yo deberé multiplicar por el valor de B, como se indica en esta ecuación que estamos viendo aquí adelante. Entonces nos dice que la presión va a ser igual a B por H, como está acá, y como este B por H, como esto es una igualdad, debo multiplicar también por B por H al otro lado. Entonces tengo densidad por HCG por B por H. Ahí voy a tener la presión de todos, absolutamente todos los vectores que están tocando esta superficie, esta que yo voy a tratar de delinear un poco aquí. Esta superficie es de la que nosotros estamos hablando, es de la que se refiere ahora B por H. Entonces, si yo tengo B por H, eso quiere decir que eso es el área de esta superficie. O sea que yo podré decir que la presión por el área, que la presión de 1 específicamente por el área va a ser igual a la densidad por H al centro de gravedad, que era este vector azul, recordemos, multiplicado también por todo el área. Y volvemos y recordamos que fuerza sobre área es igual a presión. Entonces, al multiplicar por área, esta área con esta área se cancelan. Entonces ahora tendremos que un concepto definitivo de esta fuerza vertical va a ser exactamente igual al valor que teníamos para la fuerza horizontal, que fuerza es igual a la densidad por H al centro de gravedad por área, y que esto nos daba en kilogramos, y que si involucrábamos la gravedad nos iba a dar la fuerza igual a la densidad por la gravedad por H al centro de gravedad por el área, y por estar la gravedad, entonces ahora tenemos esto en unidades de newtons. ¿Qué cambia aquí? ¿Qué cambia aquí que es importante tener en cuenta? Recordemos que para el caso anterior el centro de gravedad se encontraba siempre a la misma altura constante, pero atención acá, para este caso vertical ya el H al centro de gravedad no está a la misma altura, sino que está en un lugar cualquiera dependiendo de la forma de esta superficie. En este caso es un rectángulo, por lo tanto está en el centro, pero puede pasar lo siguiente, que la forma de esta superficie no sea rectangular, sino que sea diferente, así como lo vamos a dibujar acá. Es una forma completamente extraña. Entonces en este caso el centro de gravedad no sabemos, voy a asumir que está por aquí. Entonces en este caso la altura del centro de gravedad va a cambiar. Recordemos que el H al centro de gravedad es la altura que hay desde el borde libre hasta el centro de gravedad perpendicular, en una altura perpendicular. Digamos que esto se parece un poquito a algo perpendicular al borde libre. Entonces hagamos la proyección de ese punto y yo tendré que aquí, por aquí estará mi H al centro de gravedad. Miremos ahora la variación que tenemos para cuando esta pared no es horizontal, no es vertical, para cuando esta pared no es vertical, sino que tenemos algo oblicuo. Por ejemplo, en este caso, aquí tenemos un fluido que está lleno hasta este punto, y ese fluido está haciendo presión sobre esta superficie plana, pero que está inclinada. Entonces, como está inclinada, aquí vemos que hay una variación. Pero entonces la variación radica en la superficie de estudio. Ahora, la superficie que nosotros estamos estudiando es esta pared que está aquí proyectada. Yo estoy viendo aquí esta imagen, esta figura, este rectángulo que estoy viendo acá, es la proyección de esta pared. ¿Qué quiere decir? Es como si yo me parara a verla desde este lado y vería esta es la magnitud real, porque sobre este plano, que es una vista lateral, no lo puedo establecer, no puedo establecer esa geometría. En este caso, entonces fijémonos dónde está el centro de gravedad. El centro de gravedad de esta figura es este. Entonces, como es este, yo lo proyecto a este punto, y la distancia, como dijimos ahora, la distancia que hay desde el borde libre, que es esta parte aquí hasta donde llega el fluido, desde el borde libre hasta el centro de gravedad, es lo que yo llamo H al centro de gravedad. Entonces yo podría obtener el valor de esta fuerza F, que está aquí dibujada en rojo. El valor de esta fuerza F va a ser igual a la densidad multiplicado por H al centro de gravedad por el área. ¿El área de quién? El área proyectada, mejor dicho, es el área que yo estoy estudiando, solamente esa área. Esta área que yo estoy estudiando y que tiene injerencia en mi proyecto. Ahora, vamos a aprender algo nuevo, tanto para la fuerza
sobre superficies verticales como para las superficies oblicuas, la ubicación de la fuerza no es en el mismo punto que ocurre en el centro de gravedad, como si ocurría en el plano horizontal. En el plano horizontal decíamos que la fuerza está ubicada en el mismo centro de gravedad, pero aquí varía. ¿Por qué varía? Pues porque ya vimos que los vectores se comportan de otra manera. Ya vimos que los vectores no son lineales, no son todos de la misma altura, sino que ellos van variando. Yo hice un truquito para igualarlos, pero ellos en realidad son diferentes. Entonces, esta sumatoria de fuerzas siempre se va a ubicar por aquí en un punto que siempre es más abajo que el centro de gravedad. Entonces, por eso es que este vector de fuerza está ubicado un poco más abajo del centro de gravedad. Ahora, ¿cómo se calcula? Se calcula a través de esta ecuación. El punto donde estoy aplicando la fuerza, que va a ser este punto acá, se va a llamar centro de presiones. Este centro de presiones es donde está aplicada la fuerza. Esta ecuación me dice que el centro de presiones es igual al momento de inercia de esta área, y ese momento de inercia vamos a ver que depende de su geometría, y vamos a obtener el momento de inercia de esta área, sobre el y al centro de gravedad, otro concepto nuevo. Entonces, y al centro de gravedad, miren, lo tenemos aquí en este plano. El y al centro de gravedad siempre será igual a la distancia que hay desde el borde libre, miren la distancia desde el borde libre, medida hasta el centro de gravedad, pero ya no es perpendicular al borde libre, sino que es paralelo al plano de referencia. Fijémonos lo siguiente. Si yo estuviera estudiando este plano, este vertical, y yo sé que el centro de gravedad está aquí, fíjense que en este caso la distancia que hay perpendicular desde el borde libre se va a llamar h al centro de gravedad. Pero como también estoy diciendo que necesito un concepto que dice que se llama y al centro de gravedad, dice que siempre es paralelo al plano, entonces vamos a sacar una medida paralela. Entonces yo voy a trazar una línea paralela a este plano. Bueno, no se ve lineal, pero es paralela al plano. Fíjense que esta altura HCG va a ser exactamente igual a este YCG. Entonces, para cuando el plano es vertical, siempre el plano vertical me va a decir que YCG va a ser igual a HCG. Cuando este plano se va despegando y se va abriendo así como tengo en este plano, entonces HCG es diferente de YCG. Entonces, para cuando este plano esté aquí inclinado, HCG va a ser diferente de YCG. Muy bien. Entonces, volvamos. Entonces, la ecuación que me dice, que me ayuda a ubicar el centro de presiones, me dice que es igual al momento de inercia de esta geometría sobre YCG, o sea que cuando tengo un plano inclinado tengo que hallar YCG. Si lo tengo vertical, pues ya sé que YCG es exactamente HCG multiplicado por el área. ¿Por el área de quién? De la superficie que estoy estudiando. Ahora vamos a imaginarnos que yo no voy a estudiar toda esta superficie, sino que solamente voy a estudiar una compuerta que está acá, una superficie pequeña. Y digamos que en la proyección esa superficie pequeña se ve, qué sé yo, como un círculo. Digámoslo. Entonces, si yo quisiera hallar la fuerza resultante que tengo acá, entonces esta fuerza me dice que voy a tener un h al centro de gravedad. Voy a necesitar, para hallar esa fuerza, tengo un h al centro de gravedad, me va a dar por acá, y la distancia entonces me va a dar aquí. Este sería mi h al centro de gravedad, y con este valor de h al centro de gravedad, con la densidad y el área de esta superficie, que es la que estoy estudiando, de este círculo, ¿cómo lo calculo? Como calculo el área de una superficie, voy a tener la fuerza. Ahora, la ubicación, que es esta, que está un poco más abajo, está ubicada aquí en el centro de presiones. Entonces, para poder calcular este centro de presiones, tendré que obtener el valor de YCP. Siempre que me digan y me pidan el valor de la ubicación del centro de presiones, lo que me están preguntando es el valor de YCP. Entonces YCP va a estar en un lugar que me va a indicar esta ecuación, que dice que el momento de inercia depende de la geometría. Ya veremos que es una ecuación solamente para el círculo, multiplicado por YCG. YCG entonces será la distancia paralela al plano de referencia. Este círculo, esta compuerta está en el mismo plano, en este mismo plano, entonces yo sacaré una línea paralela medida hasta acá,
y este será el YSG de este plano, multiplicado por el área de la circunferencia que dijimos, más YSG, es el mismo valor, y con eso me va a dar el valor de YSP, o sea, me va a dar esta distancia hasta acá. Entonces miremos de qué depende el momento de inercia. Entonces este momento de inercia del que yo estoy hablando aquí en este punto, este momento de inercia, vamos a hablar un poco de él acá. Aquí tenemos que el momento de inercia depende de la figura de la geometría, entonces que si es un rectángulo, el momento de inercia será este, base por altura al cubo sobre 12, o sea que si yo tuviera que calcular un YSP para un rectángulo, para una superficie rectangular, será que YSP es igual al momento de inercia, que es base por altura al cubo sobre 12 multiplicado por YSG por el área más YSG. Eso fue lo único que hice. ¿Quién va a ser B y quién va a ser H? Pues las secciones del área que estoy estudiando únicamente. Para un triángulo nos está diciendo esto, que es base por altura al cubo sobre 36, para una circunferencia es pi por r a la 4 sobre 4, y así sucesivamente para muchas figuras. Usted puede buscar en internet fácilmente, simplemente escribe momentos de inercia y le va a salir esta imagen y muchas otras más, dependiendo de la imagen que usted o de la figura que usted esté trabajando en su área. Volvamos entonces a nuestro gráfico. Entonces lo que nos está diciendo aquí es que esa fuerza está ubicada, como ya les dije, siempre en una ubicación que se va a llamar YSP, que siempre va a estar un poco más abajo del centro de gravedad. Eso es algo que no se nos debe olvidar. Entonces, como yo entiendo que les da tanta dificultad ubicarse espacialmente a algunas personas, entonces yo me tomé el trabajo de hacer el siguiente esquema. Muy bien, aquí en este esquema, que está hecho en tercera dimensión, podemos observar el comportamiento de este tanque, que lo empezamos viendo en vista frontal y luego lo vamos girando para poder ver todas las magnitudes y para poder ver todas las áreas que estamos trabajando. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que he identificado a lo largo de mis años como docente en esta área? Es que a los estudiantes les cuesta trabajo, cuando no tienen bases geométricas, entender este tema de la proyección. Entonces la proyección es simplemente que yo me voy a situar en esta zona, como estamos aquí viendo en el video, para poder ver esta área, y como yo no la puedo ver cuando estoy en frontal, lo que hago es dibujar esta figura, que es exactamente igual a esta, y por eso se llama una proyección, porque cuando yo estoy aquí, como estoy aquí girando, cuando estoy en frontal no la puedo ver y me cuesta trabajo, y además no puedo ver cuál es su forma. Entonces cuando yo hago su proyección, yo puedo ver la forma que tiene efectivamente esta zona. Por eso está hecho este esquema en tercera dimensión. Entonces vemos cómo va girando en este sentido y cómo nosotros vemos las proyecciones del centro de gravedad, que en realidad estaría aquí, y la proyección del centro de presiones, o sea, donde está aplicada la fuerza. Entonces es posible a través de este esquema tridimensional ubicar las magnitudes. Fijémonos cómo entonces el ancho de esta compuerta es exactamente igual a este ancho. Aquí se veía ahora que estaba B, y aquí vemos el centro de gravedad proyectado y también vemos el centro de presiones. Fíjense que es diferente el centro de gravedad al centro de presiones, porque donde está el centro de presiones es donde está aplicada la fuerza resultante. Espero que este esquema le haya ayudado a que usted se ubique espacialmente de lo que hemos hablado sobre los conceptos de las distancias de Y al centro de gravedad, que siempre será paralelo al plano entre el borde libre y el centro de gravedad. El YSP, que siempre es la distancia que hay desde el borde libre, o sea, hasta donde llega el fluido, hasta donde está el centro de presiones, por eso se llama YSP. Y que el H al centro de gravedad es la distancia que hay perpendicular desde el borde libre hasta el centro de gravedad. Por favor, lo invito a que repase estos conceptos porque son de vital importancia para que usted pueda comprender el resto del tema que viene a continuación. Muchas gracias por su atención y nos vemos en una próxima oportunidad.